Dios les bendiga en esta mañana. Dios les bendiga en esta mañana. Amén. Okay. Sí. Quiero darle la bienvenida también a las personas que nos visitan. Y qué bueno que puedan estar aquí con nosotros. Estaba pensando yo en el último himno que cantamos. Cuán grande es Dios. No podemos ni imaginarnos. Cantamos, decimos, pero tampoco nos podemos imaginar qué significa esa palabra. Cuán grande es Dios. Y lo que acaba de leer Seth también, ¿verdad? Pues parece que, pues, algo confuso. No sé para ustedes, porque cuando yo he leído eso, ¿verdad? Porque dice que si resucitó o no resucitó, o cómo, ¿verdad? Y así va. Pero en esta mañana yo quiero compartir algo. Mire, durante la semana, o cuando me pidieron que compartiera, yo estaba orando, pasando tantos por mi mente, tantos pensamientos. Dije, bueno, ¿qué puedo compartir? Porque hay tanto que se puede compartir acerca de lo que celebramos este día. Y entonces, en la semana, bueno, ya cuando empecé el estudio que vamos a compartir, mi esposa se había enfermado y luego yo como que me quería enfermar también. Y dice, pues qué bueno que me enferme, y así no tengo que pasar enfrente para dar el estudio. Pero es un privilegio siempre pasar por aquí, estar aquí compartiendo. Pero hay personas que festejan esta semana de una diferente manera, así como muchos de ustedes lo hacían antes. Porque mire, no recuerdo que hace unos años íbamos nosotros de viaje y llegamos a la gasolinera que está antes de entrar a la carretera. Llegaron camionetas, mire, y llenando ahí la caja de ahí atrás de pura cerveza y hielo. Y dije yo, pues están preparándose para el día más importante, ¿verdad? La Semana Santa. Y pues otros festejan de diferentes maneras. Ayer le decía yo a David, vamos a Maviri nomás para ver cuánta gente hay. No, dije, cállate, dice, ahorita no quieres ni ir para allá. Pero quiero leer algo que recibí en esta semana y a lo mejor, ¿verdad? Si les gusta, pues no tengo copias, pero pudiéramos sacarle copias. Y está explicando el Viernes Santo. Dice, las dos celebraciones más significantes en el año para el creyente en Cristo son la Navidad, cuando celebramos el nacimiento de Cristo, y la Pascua, cuando celebramos su resurrección. Y es tener por entendido por qué nosotros como iglesia tuviéramos servicios o cultos especiales para celebrar esos eventos increíbles y milagros. Porque como hemos leído también, ¿verdad? Pues Cristo murió, y eso no es pues causa para celebrar. Pero ¿por qué celebrar un día tan oscuro y melancólico en la historia como el que nuestro Señor fue crucificado? ¿Y por qué le llamamos Santo o Viernes Santo? En el corazón del Evangelio encontramos la cruz. La cruz era la forma o manera de ejecución más horrible que el ejército romano pudiera inventar. En cuanto al tema del Viernes Santo, es muy perturbado. Viernes Santo señala la muerte de Jesucristo sobre la cruz de la crucifixión. Es el día que Él respiró su último respiro después de haber soportado una forma de tortura tan horrible y brutal que se ha visto en la historia de la humanidad. Así, ¿por qué es Santo o Viernes Santo?
Viernes Santo es donde la enfermedad del pecado encuentra el remedio profundo y sorprendente sobre la oscuridad y esperanza contra la desesperación. Celebramos porque aparte o separado de la cruz no hubiera ninguna razón para celebrar cualquier o alguna cosa. Esta es la razón por qué celebramos. Celebramos el momento más grande y céntrico en toda la historia. Y sin la muerte de Cristo no hay triunfo sobre el pecado y victoria sobre la muerte. Entonces fue su muerte, fue Viernes Santo, que nos da la razón para estar aquí en esta mañana. Yo estaba también ahorita contemplando, pensando que fue un día de resurrección cuando el Señor me salvó. Y fui bautizado en un día de resurrección. Les voy a decir cuántos años, les digo o no. Hace 58 años que el Señor, en un día de resurrección, el Señor, yo le entregué mi vida, aunque me crié en un hogar cristiano, pero eso no quiere decir nada, porque cada uno, la salvación es personal y cada uno tiene que hacer su propia decisión. Entonces yo hice mi decisión y siempre recuerdo 1957, el día de resurrección, cuando fui bautizado. Y en esta mañana hemos leído, han leído el CES, leo el 1 Corintios 15 del 1 al 22, y vamos a ver esto. Y esta sección, el apóstol Pablo siempre estaba contendiendo con los maestros de la ley, y por eso también escribió esto acerca de la resurrección de los muertos. Antes de entrar, vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor, y que me ayude también a poder explicar lo que vamos a ver, y que abra nuestro entendimiento para poder entender lo que quiere decirnos esta porción. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos prestas. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos aquí como una familia por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por ese glorioso día hace muchos años atrás, donde tú resucitaste. Y eso es lo que lo hace posible para nosotros, Señor, poder también celebrar miles de años después, celebrar lo que tú hiciste por nosotros. Yo pido, Señor, por cada persona que está aquí en esta mañana, que tú nos ayudes a poder entender este mensaje. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder entenderlo. Abre nuestros ojos para poder verlos espiritualmente, pero lo más importante, Señor, abre nuestro corazón para poder recibir lo que tú tienes en tu palabra para nosotros. Ayúdame, Señor, que yo pueda explicar y que podamos salir de aquí, Señor, sabiendo que lo que tú has hecho por nosotros en esa cruz no fue en vano. Y por eso podemos seguir nosotros, Señor, siendo tus hijos, llamándonos hermanos, y poder ser parte de una familia, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de empezar, yo sé que cuando estamos en la iglesia, en el templo, hace mucha calor y nos da sueño o nos distraemos, pero no se vayan a dormir. Mire, yo estaba sentado allá atrás y por ahí está un machete, ahí en un árbol. No sé para qué será, pero cuidado. Bueno, ya hemos visto, leímos todo hasta el 22. Vamos a tratar de ver estos versículos. A lo mejor podamos ver más o menos. Pero la razón por qué esto fue escrito es porque la ciudad de Corintio era una ciudad griega. Y los griegos no creían en la resurrección de los muertos.
Ahora, cuando el apóstol Pablo predicó en Atenas y declaró el hecho de la resurrección del Señor, algunos que estaban ahí se burlaban. Y mire, voy a también pasar muchos versículos si quieren anotarlos, tal vez no podamos leerlos todos, pero en Hechos 17:32, ahí nos dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, burlándose. Y la mayor parte de los filósofos griegos consideraban el cuerpo humano una prisión. Y ellos veían la muerte como una liberación de la esclavitud. Cuando morían, ellos eran libres, así pensaban ellos, creían ellos. Y se ha dicho que es más fácil negar la resurrección de Cristo que creerla. Entonces ellos rechazaban, no creían en eso. Y es decir, cuesta más buscar una explicación natural para los hechos que aceptar el milagro. Porque fue un milagro. Mire, en la Biblia vemos dos personas que resucitaron, que fue Jesucristo. ¿Quién fue el otro? Lázaro. Pero Lázaro no se resucitó solo. Él fue resucitado, pero Cristo resucitó solo. Y en actitud, esta actitud escéptica había de alguna manera invadido la iglesia y el apóstol Pablo tenía que enfrentar esto y él pues le daba con todo lo que tenía para poder comprobar su punto. Y la verdad de la resurrección de Cristo tenía implicaciones doctrinales y prácticas para la vida que eran muy importantes y que no se podía ignorar. Por eso él siempre, el apóstol Pablo, estaba contendiendo con estos maestros, porque ellos ya habían impuesto la ley, y él les decía que no era así. Entonces él les explicaba acerca de lo que él había aprendido de las Escrituras. Y el apóstol Pablo trató con este tema de la resurrección de Cristo, contestando 4 preguntas que vamos a ver, básicas. Pero antes de entrar a las preguntas básicas, quiero que nos fijemos en algo. Y aquí fíjense, se ha puesto a pensar que la fiesta de la Pascua, el día de resurrección, toman lugar en la primavera. ¿Se ha puesto a pensar eso? Todo en la naturaleza resucita. Las flores, ¿han visto las flores en este tiempo? Qué bonito se ven. Mire, en Álamos, la carretera de Navojoa a Álamos es una subidita. Y en esta temporada se ven bonitos de diferentes colores. ¿Por qué? Porque todas las flores están resucitando en ese tiempo. Y todo en la naturaleza resucita. Pero, ¿qué si el hombre, que es corona de la creación, tú no hubiera resucitado? Y afortunadamente existe una esperanza de vida eterna, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la realidad de la resurrección del Señor es la piedra angular del Evangelio, de la fe cristiana. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos 10, 9 y 10 dice, y ese lo sabemos también ya lo hemos aprendido mucho. ¿Cómo dice? Que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó, que resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que fue la resurrección del Señor Jesucristo que estableció nuestra esperanza. Y vamos a ver las preguntas que contestó el apóstol Pablo, y como dije, no sé si vamos a poderlas ver todas. Pero en primero, así vamos a dividir el estudio. ¿Son resucitados los muertos? Y esto lo podemos ver en Corintios 15 del 1 al 19. Y la segunda pregunta es, ¿cuándo son resucitados los muertos?
Y eso lo vemos del versículo 20 al 28. Y la pregunta número 3, ¿por qué son resucitados los muertos? Y eso lo podemos ver del 29 al 34. Y la última pregunta es, ¿cómo son resucitados los muertos? Y eso es del 35 al 48. Vamos a ver la primera pregunta. ¿Son resucitados los muertos? Del 1 al 19 y lo vamos a ver ahorita. Es importante notar que los creyentes en Corintio, o corintios como quieran llamarle, sí creían en la resurrección de Jesucristo, y por eso el apóstol Pablo empezó su argumento con la verdad fundamental. Presentó 3 pruebas para asegurarle a sus lectores que Jesús verdaderamente había resucitado de entre los muertos. Ahora, muchas veces se nos pide que expliquemos nuestra salvación. Y muchas veces no podemos contestar. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan qué era el apóstol Pablo antes de que llegó a ser apóstol? ¿Qué era él? ¿Cómo? Perseguidor de la iglesia. Así que él conocía la ley, él conocía esto, pero no lo había aceptado. Y ahora pues que el Señor lo alcanzó, entonces él está tratando de poner orden en la iglesia. La primera prueba fue su salvación. En los versículos 1 y 2 nos dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El apóstol Pablo había llegado a Corintio para predicar el mensaje del evangelio y en fe había transformado sus vidas. Pero una parte fundamental del mensaje del evangelio era el hecho de la resurrección de Cristo. Porque miren esto, un salvador muerto no puede salvar a nadie, no pudiera salvar a nadie. Y los que habían leído el mensaje del apóstol Pablo lo recibieron, confiaron en el Señor Jesucristo, fueron salvos y están seguros de su salvación. Así como dije ahorita, ¿verdad? Yo me crié en un hogar cristiano, pero llegó la edad que yo tenía que hacer una decisión propia. Yo había escuchado el mensaje, de niño yo cantaba coritos como cantan los niños, ¿verdad? Cantos de los niños, aprendía versículos, pero eso no tenía sentido hasta que yo lo acepté personal. Y aquí, ¿verdad? Esta gente se le había predicado y estaban seguros de su salvación, y así es como se recibe la salvación. El hecho que se mantienen firmes fue prueba de su fe en el Señor, y quiere decir que nos muestra que era verdadero. Entonces, mire, cuando el Señor nos salva, es algo cierto, una certeza. Porque ya de que nos salva, no nos quita. Somos salvos. Pero nosotros, ¿verdad? Depende de nosotros qué hacemos con ello. La segunda prueba, dice en el versículo 3 y 4, las escrituras del Antiguo Testamento. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Entonces, mira, aquí en el versículo 3, donde dice, porque primeramente, y eso quiere decir que es de suma importancia, así que pongamos atención, primeramente pongamos atención. El evangelio es el mensaje más importante que la iglesia debe proclamar. Ahora, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? No debemos minimizar el evangelio. Y miren, los versículos 3 y 4, ahí está el evangelio. ¿Qué dice? Cristo murió, y el segundo fue sepultado, y el tercero que resucitó. Mire, y en el versículo 5 dice que se apareció a Cefas. Fue visto
que son los hechos históricos en que se mantiene el Evangelio. Había mucha gente que fue crucificada por los romanos, pero solamente una víctima murió por los pecados del mundo. Y conforme a las Escrituras se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, y mucho del sistema sacrificial en el Antiguo Testamento apuntaba al sacrificio de Cristo como nuestro sustituto y salvador. Ahora, lo que yo quería también que viéramos ahí es que muchas veces escuchamos a personas que dicen que yo soy del Evangelio completo. ¿Qué quieren decir con eso? Entonces, miren, si nosotros creemos, como dice el versículo 3 y 4, entonces nosotros también creemos en el Evangelio completo. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Evangelio es sencillo. Cristo murió, lo sepultaron y resucitó. Ese es el Evangelio. Pero muchas veces, ¿verdad?, uno lo quiere complicar. Lo quiere complicar. Y también mucho del sistema, cuando dice conforme a las Escrituras, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Y mucho del sistema sacrificial en el Antiguo Testamento apuntaba al sacrificio que Cristo como nuestro sustituto y salvador. Y también aquí donde leemos, vemos que cuando Cristo murió, lo sepultaron y duró 3 días y resucitó al tercer día. Pero ¿dónde declara el Antiguo Testamento la resurrección de Cristo? Que sería en 3 días. Y Jesús le señaló la experiencia de Jonás en Mateo 12, 38, 41. Le voy a pedir a Cés que me ayude. Mateo 12, si quiere buscarlo ahí, porque ahí es donde Jesús les dijo que en 3 días iba a resucitar el Señor. Mateo 12, del 38 al 41. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Pero ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Hemos leído la historia de Jonás, ¿verdad? Sabemos lo que pasó. Desobedeció y bueno, pues Dios tuvo que tratar con él 3 días. Y es el ejemplo que usa. Y esta porción, la generación perversa demanda señal. Dice, es el hecho que haya pedido una señal, era evidente de incredulidad. Entonces una persona que no cree siempre va a decir, bueno, compruébame. Por eso es importante conocer la Escritura. Para cuando nos hacen las preguntas, bueno, tenemos que nosotros contestar. No vamos a contestarlo letra por letra, palabra por palabra, pero sí algo que se nos quede, que podamos nosotros explicar algo de que nos hayan preguntado, especialmente de estas fechas que estamos celebrando en estos días. Ahora, el hecho que haya pedido una señal, como dije, era una evidencia de incredulidad. Entonces, 3 días, y siempre sabemos que fue el día domingo. ¿Por qué? Porque mire, siempre el sábado es el 7º día, el Shabbat, como le llaman. Y siempre sigue el día domingo.
Entonces debe ser el primer día de la semana o el domingo, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿verdad? Por eso es que nosotros festejamos o celebramos el tercer día, que es el domingo, porque es cuando nos dice la Biblia que resucitó. Ahora, la tercera prueba que podemos ver aquí es del versículo 5 al 11. Dice que muchos lo vieron, fueron testigos. Ahora, nosotros no hemos visto al Señor con nuestros ojos, pero lo hemos visto espiritualmente, lo hemos sentido, y por eso nosotros creemos en Él. Y en la cruz los ojos de los incrédulos vieron a Jesús. Mucha gente lo vio. Pero después de la resurrección lo vieron los creyentes, los que fueron testigos de su resurrección. Y Hechos 1:22 dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y el capítulo 2, versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y mire, hay muchos testigos, pero el primero que menciona es el apóstol Pablo, es a Pedro. Y los demás discípulos. ¿Por qué Pedro? Conocemos la historia de Pedro también, ¿verdad? ¿Qué fue Pedro? Pero un apóstol incrédulo. Y hay muchos incrédulos también, ¿verdad? Bueno, muéstrame, que siempre quieren que le muestre uno. Entonces se le apareció a él. Y entonces dice a más de 500 en el versículo 6. Después apareció a más de 500. Y esto fue para que la gente supiera que no era algo que inventaron, sino que los testigos lo vieron, que resucitó. Pero uno de los testigos más grandes de la resurrección fue el apóstol Pablo. Porque como incrédulo, él estaba convencido que Jesús estaba muerto antes, en su vida antes. Pero hubo un cambio radical, un cambio extremo en su vida, un cambio que le trajo persecución y sufrimiento a él. Y mire, y esta es una cosa que nosotros, cuando compartimos con alguien, debemos de decirles que esta vida no es una vida de suavecita, de rosas, de dulces así. Es una vida que vas a recibir persecución. No hay que engañarlos, porque sí, ¿verdad? Batallamos en nuestra vida. Pero esto fue prueba de la evidencia que Jesús había resucitado de los muertos. Por eso nosotros, ¿verdad?, sufrimos también. El apóstol Pablo lo hizo muy claro que su salvación era meramente la gracia de Dios. Y así es como recibimos nosotros la salvación, por la gracia de Dios. Y que esa gracia obró en él y a través de él al servir al Señor. Y nosotros, mire, si no fuera por el Señor, por su gracia, nosotros no pudiéramos servirlo como lo estamos sirviendo. Porque llega la primera prueba y ¿qué pasa? Ya, mejor dejo. Estaba mejor antes. Yo no tenía que preocuparme por nada. Pero aquí también Jesús nos dijo que no iba a ser fácil. Y dice aquí en los versículos del 12 al 19 que si no hubo una resurrección, entonces Cristo no resucitó. Si no hubiera resucitado, tampoco hubiera el evangelio que predicamos. No estuviéramos aquí en esta mañana. Y si no hubiera habido una resurrección, hubiéramos creído en vano y todavía estuviéramos en nuestros pecados. Y como dije, no estuviéramos aquí. No hubiera habido razón para levantarnos tempranos con el cambio de horario, ¿verdad?, de batallar para estar aquí. Pero gracias a Dios que resucitó. Pero la conclusión es obvia. ¿Por qué ser un cristiano si todo lo que tenemos en esta vida es sufrimiento? Y en los versículos del 29 al 34 el apóstol Pablo amplió esta idea. La resurrección no solo es importante, es primeramente de suma importancia. Porque todo lo que creemos depende en esto.
Ahora, la segunda pregunta que el apóstol Pablo trató, dice, ¿cuándo son resucitados los muertos? Yo sé que todos aquí tenemos familiares que han muerto, que se han ido, que tenemos la esperanza de que un día los vamos a ver. ¿Cuándo? El apóstol Pablo usó 3 imágenes para contestar esta pregunta. La primera la vemos en el versículo 20, 15-20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron en hecho. Es hecho, sí. Y el 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Fíjense esa palabra orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y eso también me da, si quieren anotar estos versículos, no vamos a leerlos. Levítico 23, del 9 al 14. Lo que quiere decir ahí, primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Esta fiesta dedicaba la porción inicial de la siega de la cebada en marzo, abril, y se celebra el día después del día de reposo de la semana de los panes sin levadura. Incluía la presencia al Señor de una gavía, un puño de un mazo de cebada, y las primicias simbolizaban la consagración de toda la cosecha a Dios, y era una prenda de toda la siega que vendría. Ese es un ejemplo, ¿verdad?, de que lo primero que sale se lo dedicaban al Señor. Ahora, ¿cómo aplica esto a nosotros? Que Dios espera de nosotros que nosotros apartemos su porción primero, no al final. Y dejarle las obras a Dios no es la forma de expresar gratitud. Miren, nosotros ya hemos comentado que subíamos mucho a la sierra. Y estaba un pueblito donde llegábamos nosotros y nos quedábamos. Y la gente pues no tenía efectivo para ofrendar. ¿Saben lo que traían ellos para ofrenda? Lo que cosechaban, lo primero que cosechaban, lo apartaban y ahí se lo traían al pastor, una bolsita o como sería, o lo que sería que traían, pero siempre apartaban lo primero, no lo último que quedaba, sino lo primero. Y así debe de ser con nosotros, dale a Él primero. Y como el Cordero de Dios, Él murió durante la Pascua. Como la gavía. ¿Saben lo que quiere decir esa palabra gavía? Como un puño, como un manojo de las primicias. Él resucitó de los muertos 3 días después, el primer día de la semana. Ahora, cuando el sacerdote levantaba las primicias ante el Señor, era señal que toda la cosecha le pertenecía a Él. Se lo traían al sacerdote. Cuando Jesús fue levantado, resucitó de la muerte, que fue levantado de la muerte, era, es y será la garantía de que nosotros también seremos levantados un día como parte de esa cosecha. Para el creyente, la muerte es solo dormir. Yo he escuchado gente que dice, no, yo estoy listo para irme. Incluso un pastor que hace unos años, el hermano Manuel, muchos lo conocieron, él decía, yo estoy listo para irme, pero lo que me preocupa es que mi familia se va a quedar sola. Pues falleció el hermano y la familia no está sola, porque el Señor está con ellos, Él está cuidando de ellos. Y aquí otra vez, la muerte es solo dormir, echarse un sueño. El cuerpo duerme, pero el alma está en casa con el Señor. Mire, vamos a Filipenses 1, 21 al 23. Y pueden notar estos versículos, se lo voy a pedir a usted que lo lea. Filipenses 1, 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir
y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y 2 Corintios 5, del 1 al 8. Según Corintios 5, del 1 al 8. Porque si sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues si así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las aras del Espíritu. Así que vivimos confiados para siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahí hasta nos dice qué color va a ser nuestra casa cuando lleguemos al cielo. ¿Se fijaron? Mire, en la resurrección del cuerpo será despertado y será glorificado. Y muchos dicen, pues ¿cómo va a ser posible? No nos vamos a parecer como nos parecemos ahorita, enfermos o lo que sea. Vamos a ser despertados en un cuerpo glorificado. Ahora, volviendo otra vez a 1 Corintios 15, del 21 al 23, ahí menciona a Adán. Dice, somos hallados sí, 15 del 21 al 23. ¿Lo quieres leer, por favor? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El apóstol Pablo, otra vez digo, vio en Adán un tipo de Jesús como comparación. Romanos 5, del 12 al 21. 12 al 21. Romanos 5, 12 al 21. Romanos 5, 12 al 21. Sí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues por si la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Ahí nos dice que el primer Adán fue hecho de la tierra, pero el último Adán vino del cielo. Mire el 45 al 47, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán,
alma viviente, el postrero Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Por eso lo veía aquí en una comparación. El primer Adán desobedeció a Dios y trajo pecado y muerte al mundo. Por eso, mire, yo tengo, como me llegan así, ¿verdad?, artículos, no sé si le llegan a ustedes también así, pastores o cristianos que ven ahí que eres cristiano, entonces envían. Pero uno de los que sí me gustó dice, si Dios es Dios, ¿por qué pasan las cosas, por qué pasan cosas malas a los cristianos? Pero aquí nos dice que el primer Adán desobedeció. Entonces, él al desobedecer, entró la maldad, entró el pecado. Porque dice que trajo pecado y muerte al mundo. Pero el último Adán obedeció al Padre y trajo justicia a la vida. Qué bueno que tenemos ese remedio. Ahora mira, en el versículo 23 dice la palabra orden, por eso dije fijémonos en esa palabra, la palabra orden. Y eso originalmente se refería a un rango militar. El que está arriba, ¿verdad? Pues no sé los rangos que vienen, pero hay un orden donde vienen. Pero qué bueno que aquí en la iglesia no tenemos rangos militares. Pero aquí, con eso quiere decir que Dios tiene un orden, una secuencia en la resurrección. Y usted puede ver eso en Juan 5, 25 al 29. Y en Apocalipsis 20, no lo vamos a leer ahorita. Pero estos pasajes indican o señalan que no hay o habrá una resurrección general. Bueno, yo creo que sí, esto era bueno leer Juan 5, 25 al 29, porque está hablando de la resurrección general, donde todos creen esto, pero aquí explica que no va a ser así. 5, 25 al 29, Juan. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Eso se lo tienen cómo van a resucitar. Ahora, cuando Cristo regrese en el aire, se llevará a su iglesia. No piedra angular, no la bautiza, no la asamblea, su iglesia, los redimidos, los que han creído en él, y resucitará de la muerte a todos los que no confiaron y murieron por su fe. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Mientras que lo busca, una vez estábamos teniendo una reunión con pastores y estaba leyendo yo algo ahí también, ¿verdad?, de la venida del Señor. Cuando dije que no venía por cierta denominación, así, se quedaron sorprendidos. ¿Cómo que no va a venir por ninguna denominación, va a venir por los redimidos? Y recuerden eso, ¿verdad?, que una iglesia no es más que la otra, sino todos somos siervos, hijos de Dios. ¿Lo tienes? 1 Tesalonicenses 4. ¿Cuál era? 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18 dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Una pregunta, ¿cuántos quisieran estar aquí cuando regrese el Señor? Va a ser algo muy, muy triste para muchos. Y verdad, por eso termina y uno dice, ven pronto, ven pronto. Y ¿saben qué? Parece que en los últimos días ya está para hacer una movida el Señor. ¿Y qué quiere decir eso para nosotros? Prepararnos, estar listos. Ahora, Juan 5:21 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cuando Jesús regrese a la tierra en juicio, entonces serán levantados o resucitados los que se perdieron, los que no quisieron aceptar, y ellos serán resucitados para condenación. Ahora, mire, escuchen esto, nadie en la primera resurrección se perderá, y nadie en la segunda resurrección se salvará. ¿Cómo? ¿Cómo que pues? ¿Por qué? Porque ahorita es el tiempo de hacerlo. Puede ser muy tarde, porque nadie sabe cuándo se le llega el tiempo. Volviendo otra vez a Corintios 15, ahora del 24 al 28. Cuando Jesucristo regrese a este mundo para juzgarlo, Él va a regresar. Ya vino una vez, se fue y va a regresar. Pero esta vez no viene como el niño Dios, como Jesucristo, como Jesucito, como le ponen por ahí. Una vez teníamos un estudio cuando vivíamos en el otro lado y llegó un hombre, dice que había visto a Jesús, a Diosito, muy curiosito, dice, estaba ahí sentado, unos zapatitos que bonitos que tenía, no, le dije, pues ese no es el Dios que estamos hablando aquí, porque no podemos ni imaginarlo, porque Él va a regresar a este mundo para juzgarlo, y Él va a desterrar el pecado por 1000 años y va a establecer su reino, y eso lo podemos ver en Apocalipsis 20 del 1 al 6. Apocalipsis 20, Apocalipsis está, si pasaste la portada ya fuiste muy lejos allá, no sé. Apocalipsis 20 del 1 al 6. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Cuántos tenemos esa seguridad? No alce la mano. En su corazón. Tengo yo esa seguridad. Porque mire, dice verdad que va a regresar a juzgar este mundo. Va a desterrar el pecado por 1000 años. Y no se van a poder salvar y no se van a poder morir en ese tiempo. Pero dice, los creyentes reinaremos con Él y compartiremos con Él su gloria y su autoridad. Y este reino fue profetizado en el Antiguo Testamento y se le llama el milenio, como dice ahí.
La palabra viene del latín y se compone de dos palabras, que son mil y años, que es lo que quiere decir, básicamente. Y aún después del milenio habrá una rebelión final en contra de Dios. Y en Apocalipsis 20 ahí nos dice, 20 del 7 al 10. ¿Lo tienes? Apocalipsis 20 del 7 al 10. Porque está hablando de una rebelión que va a haber, pero Jesús va a ponerle fin con su poder. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago del fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Suena triste, sí, ¿verdad? Pero sabe que no tenemos que preocuparnos nosotros, los que hemos creído en Él. Eso es para los que se perdieron. Esos serán resucitados, juzgados y serán lanzados al lago de fuego. Y el último enemigo será destruido. A este punto Jesús habrá puesto todo bajo sus pies. Él va a tener el primer lugar. Y entonces le regresará el reino a su Padre. Habrá un cielo nuevo y tierra nueva. Y esto lo pueden leer ustedes en Apocalipsis 21 a 22, no lo vamos a leer. Ahora, Jesucristo reina en el cielo hoy mismo, hoy, este día. Y toda la autoridad está debajo de sus pies. Satanás y la humanidad todavía pueden ejercer opciones, pueden escoger, pero Dios está soberanamente en control. Y mire, todo lo que nos pasa, como dije ahorita, ¿verdad? La pregunta es, si hay un Dios, si Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas malas? Aquí podemos ver por lo que entró, por el pecado que entró a este mundo. Por eso es que sufrimos mucho. Y todavía no se ha llevado a cabo la resurrección de los que fueron salvos, ni la resurrección de los que no fueron salvos. Ahora, ¿cuándo regresará el Señor por su iglesia? Muchos quisiéramos que ya regresara, pero eso significa que no vamos a estar aquí para la familia. Pero Dios se encargará de eso. Otra vez la pregunta, ¿cuándo regresará Jesucristo por su iglesia? ¿Cuándo? ¿Qué fecha? ¿Se acuerda que había un hombre que puso una fecha que iba a regresar el Señor, que iba a terminar? ¿Qué fecha fue? ¿Y qué pasó? No pasó nada. Porque nadie sabe. Nadie sabe. Pero cuando suceda, nos dice ahí 15:52, dice que será en un momento. ¿Cómo dice? En un abrir y cerrar de ojos. Si usted abre y cierra, no somos así. Es rápidamente. Y así va a ser la venida del Señor. Lo cierto es que debemos estar listos. Eso sí. Ahora, la tercera pregunta. ¿Por qué son resucitados los muertos? Del versículo 29 al 34. Y la resurrección del cuerpo humano es un evento del futuro que tiene una fuerte implicación para nuestra vida personal. Si la resurrección no es verdadera, entonces podemos olvidarnos del futuro y vivir como queramos. Pero la resurrección sí es verdadera. Jesús vendrá otra vez. Yo estaba pensando cuando estaba preparando esto, ¿verdad? Venimos domingo tras domingo, entre semana, los estudios. Y si no hubiera resucitado el Señor, entonces todo sería en vano. Sería otra fiesta como cualquiera. Pudiéramos ir al Oxxo y llenar nuestra hielerita y juntarnos ahí. Pero tenemos esperanza. Tenemos esperanza.
que sí va a regresar. Pero la resurrección, si es verdadera, Jesús vendrá otra vez. Y si morimos antes de su regreso, ¿qué va a pasar? Ana se va a quedar sola. David va a tener que cuidar de ella. El Señor. Y seremos resucitados cuando Él regrese y estaremos con Él, con un cuerpo glorificado. Ya no va a haber más dolor. El apóstol Pablo citó 4 áreas de la experiencia cristiana que tocan este punto de la resurrección. Evangelismo. Esa palabra evangelismo, cuando la escuchamos, luego pensamos en una persona que está predicando el evangelio. Y luego aquí menciona en el versículo 29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Cuántos nos hemos bautizado por alguien que ya murió? Nadie. ¿No? Sí, está pensando yo en eso. Sí, hay personas que creen en eso. Algunos creen que es la palabra está poderaviente, como verdad, pues dándole el poder a alguien más, firmando ahí un poder. Mira, cuando yo muera tú te bautizas por mí porque yo no tuve tiempo de arreglarme con el Señor. Es un sustituto, uno que toma el lugar de un difunto para bautizarse por esa persona. Pero la Escritura no enseña nada de eso en el Nuevo Testamento. Para empezar, la salvación es un asunto ¿qué? Individual, personal, donde cada uno debe decidir por sí mismo. Y en segundo lugar, nadie tiene que bautizarse para ser salvo. ¿Cómo que no, hermano? El Escubra dice, ¿verdad?, que primero salvo y luego, no, pero fíjese el orden que viene. Primero bautizarse y luego, primero ser salvo y luego el bautismo, porque el bautismo no salva. Y con esto quiero dar a entender que una persona puede ser bautizada por uno. Con esto que decía aquí en la Escritura, quiere dar a entender que una persona puede ser bautizada por una que ha fallecido. Y como ya escuchamos, hay unas personas que sí creen eso. Y no son de aquí, espero que no sean de aquí. Como diciendo, si no hay resurrección, ¿por qué preocuparse para testificarle a otros acerca de Jesucristo? Y mire, y ahorita en estos tiempos es un buen tiempo para compartir acerca del Evangelio. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en el Medio Oriente, con Israel, porque dice de verdad la palabra que Israel, ¿qué es? Es la niña de sus ojos. Y cuidado con los que vayan a ir contra Israel. Cada persona responsable en este mundo tendrá parte en una de las dos resurrecciones, de la vida e irá al cielo, o resucitar al juicio e ir al infierno. Y eso lo puede ver usted en Juan 5, 28 al 29. Nosotros lloramos por los creyentes que han muerto, pero también deberíamos llorar por los que no han creído y todavía tienen oportunidad de ser salvos. Y yo sé que todos tenemos también parientes, familia, que se han ido sin aceptar al Señor, y personas también que todavía viven que no son salvos. Y ahí es donde nosotros es una buena oportunidad para evangelizar. No tienes que ser un ministro, no tienes que ser un púlpito, pero poder compartir. Y también, ¿verdad?, no entrar en discusión de en qué crees o cómo crees, no, nomás el Evangelio, como vimos ahorita, sencillo. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Ese es el Evangelio que podemos compartir. Y luego de los versículos 30 al 32 en 1 Corintios 15 habla de sufrimiento. Y entonces dice en el 30,
Dice, y porque nosotros peligramos a toda hora. Dice el 31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y esto no se refiere a morir para sí mismo, como dice en Romanos 6, sino a los peligros físicos que el apóstol Pablo enfrentaba como siervo del Señor. Y mire, nosotros no hemos llegado al punto de sufrir como el apóstol Pablo sufrió, pero sí sufrimos de otra manera. Personas, el cónyuge que no es cristiano, hijos, sobrinos, y nos tratan mal, pero no hemos llegado al grado que ha llegado el apóstol, que llegó el apóstol Pablo. Él estaba constantemente en peligro de sus enemigos y en una ocasión estuvo cerca de la muerte. Allá cuando recuerdo en Álamos, arriba de la sierra de Álamos, estaba un ancianito, bueno, en ese tiempo. Y él venía y siempre andaba contendiendo acerca de cómo se debía de bautizar. Y cuando él les decía, ¿verdad? Mateo 28, pues dice, y una vez hasta trataron de golpearlo para convencerlo que esa no era la manera de bautizarse, que tenía que bautizarse solamente en un nombre. Y siempre recuerdo eso, ¿verdad? Pobrecito. Y cada vez que venía a visitarnos o que íbamos, ¿qué creen que la plática era? ¿Qué era la plática? ¿Cómo debe bautizarse uno? Cuando veas sencillamente el Evangelio. Ahora, ¿por qué sufrir estos peligros? Si la muerte lo termina todo. Uno cree que cuando ya muere ya termina todo. Porque lo que hacemos en el cuerpo en esta vida surgirá para revisión en el juicio de Dios. Según de Corintios 5:10, mire, vamos a ver eso, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea, ¿qué dice? Bueno o sea malo. Todos los que han muerto van a resucitar, y todos los que vivimos vamos a ser juzgados. Y otra sección que también menciona el apóstol Pablo es separación del pecado, versículos 33 al 34. Y si no hay resurrección, entonces lo que hacemos con nuestros cuerpos no tendrá un efecto en nuestro futuro. La inmoralidad era un estilo de vida en Corintio. Y algunos de los creyentes rechazaban la resurrección para justificar su vida, su estilo de vida en la iglesia. En otras palabras, para creer sus propias mentiras. Y uno llega a ese punto, cuando anda haciendo algo que no está bien, que cree su propia mentira. Había un dicho por un filósofo griego con nombre Menander, y todos pues sabían este dicho. Dice, la compañía mala, y esto también lo hemos escuchado nosotros, la compañía mala, ¿qué dice? Corrompe los buenos morales. Así que si nos juntamos con cristianos, vamos a tener buenos morales. Si nos juntamos con malos, vamos a también a tener los malos hábitos que tienen ellos. El cuerpo del creyente es el templo de Dios y se debe mantener separado de los pecados del mundo. Tener compañerismo con las obras oscuras, infructuosas, es corromper el templo de Dios. Pero a lo mejor uno dice, no, pues yo me junto con ellos porque pues quiero testificarles. Pero cuidado, porque un ejemplo una ilustración que vi una vez, es que uno estaba parado en una silla y quería levantar al otro. Dice, era para enseñarles. Quería levantarlo. Yo quiero levantar a mis amigos. Pero ¿qué creen que pasó? El que estaba abajo lo jaló. Así que tenemos que tener cuidado.
Así que el creyente que está haciendo compromiso con el pecado no tiene un buen testimonio. Y cuidado con los que están alrededor de ustedes, con los vecinos. Mire, los vecinos no, tal vez nunca han leído la Biblia, pero siempre saben cuando hacemos algo que no está bien. Nos reclaman. Y luego continuando aquí, el capítulo 15, del 49 al 57, habla de la muerte. El reino celestial no está hecho para cuerpos como los que tenemos ahora, que son de sangre y hueso, y carne. Así que cuando Jesús regrese, los cuerpos de los creyentes que aún viven serán transformados. Ser como su cuerpo. Primera de Juan 3, 1 al 3. Y muchos, ¿verdad?, quisiéramos salir del cuerpo que tenemos ahorita. Muchos quisiéramos salir del cuerpo que tenemos ahorita. Pero los que están vivos, dice aquí, Juan 3, 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Todos vamos a tener barba, porque así es como lo pintan. No podemos imaginarnos, pero lo bueno que vamos a hacer como Él, dice ahí. Y los creyentes que murieron serán levantados con cuerpos también glorificados. Y nuestros cuerpos nuevos no estarán sujetos o expuestos a dolor. Qué bueno, yo digo, ven Señor. Ni habrá muerte. Los cristianos tenemos la victoria sobre la muerte. ¿Por qué? Por causa de la victoria que Jesucristo tuvo sobre su propia muerte. Jesús dijo en Juan 14, 9, dice, porque yo vivo, ¿cómo dice? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. El pecado, la muerte y la ley van juntos. Porque miren, la ley revela el pecado y la paga del pecado es muerte. Y eso lo podemos ver en Romanos 6, 23. No lo vamos a leer, pero ese ya lo sabemos. Y Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. 1 Pedro 2, 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y también llevó la maldición. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Es a través de Él que tenemos esta victoria, hoy, este día, que estamos aquí. Literalmente la tradición o interpretación del versículo 57 dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La interpretación puede decir, demos gracias a Dios que nos sigue dando la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Y sentimos, experimentamos el poder de su resurrección en nuestras vidas según nos rendimos a Él. Porque mire, si usted dice, está aquí en esta mañana y dice, ¿sabe qué, hermano David? Yo no he sentido al Señor. Tengo tiempo, tengo rato que no he sentido al Señor. Pues ¿saben qué? Alguien se movió. Alguien se movió y no fue Él, porque Él siempre está ahí. Dice Filipenses 3:10, dice, a fin de conocerle, el poder de su llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y el versículo 58 es un himno de adoración al Señor, así como una advertencia también para nosotros como la iglesia. Por la seguridad que tenemos de la victoria de Cristo sobre la muerte, sabemos que nada de lo que hagamos por Él será en vano. Si usted comparte con alguien, no es en vano.
y podemos mantenernos firmes en nuestro servicio a Él, tener paciencia en el sufrimiento, abandonando y ministrando a otros, porque sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y muchas veces, ¿verdad? Como pues Ana y yo, saben, nos enfermamos, y yo había dicho, pues a lo mejor ya se nos llegó el tiempo de regresar a nuestro país, a nuestra casa. Pero ¿saben qué? El Señor dice que todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo. El versículo 58 es la respuesta a Eclesiastés, donde 38 veces usó la palabra triste, vanidad, vanidad. Y yo sé que han leído Eclesiastés y habla de pura vanidad. Dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero Salomón fue triste. Para Salomón fue triste, pero para el apóstol Pablo esto fue un himno de Dios. Que esto también sea para nosotros, que verdad creer que Él resucitó, Él está en su trono, pero no estará allí por mucho tiempo. Por lo que estamos viendo, lo que está sucediendo en el mundo, va a llegar hasta aquí. ¿Y eso qué significa para nosotros? Ir a la iglesia. Porque puede suceder. Mire, ustedes saben que nos tocaron, ¿verdad? Hace unas 6 semanas así. Y pudiera haber sido peor de lo que fue. Pero ahí pudiera haber terminado todo. Yo decía, le decía Ana, gracias a Dios que no fue más, pero si hubiera sido, estamos listos. Yo espero que en este día también, si usted está aquí, ha escuchado, y tal vez dice, bueno, pues están hablando de algo que no entiendo, acérquese a alguno de los líderes aquí y le puede explicar. Yo sé que mencionamos 4 preguntas, no terminamos la última, pero el año que viene, con el favor de Dios, aquí estaremos para contestar la última pregunta. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que hemos estado viendo tu palabra. Gracias por personas como el apóstol Pablo. Tuvo ese valor de poner regla en las iglesias. Aunque él era uno que perseguía la iglesia, pero cuando tú lo alcanzaste, Señor, él cambió su vida. Él entró con todo no para defenderte, pero para defender la fe, para poner orden en la iglesia. Gracias por ello, gracias por lo que hemos visto, gracias por esta prueba, Señor, de la resurrección. Que por eso, Señor, por esa razón podemos estar aquí en esta mañana escuchando tu palabra, cantándote y también conviviendo con otros cristianos. Señor, sabemos que hay dolor en tu pueblo, hay enfermedad y todo eso, Señor, sabemos que también es parte de la vida. Pero lo que sí sabemos es que tú eres más poderoso de eso, Señor. Gracias porque viniste a este mundo y no tuvimos que confiar en Adán, el primer Adán, sino que tú viniste, trajiste vida eterna y primeramente, Señor, que resucitaste por nosotros. Gracias por ello. Y por eso tenemos la confianza, Señor, que un día vamos a estar contigo. Pido, Señor, que nos preparemos, que estemos listos, porque no sabemos a qué hora tú vendrás por nosotros, pero sí queremos estar listos. Gracias otra vez por tu palabra y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.